Hola niños de octavo A y octavo B, mi curso preferido de los cuales hago historia en la escuela. Bueno, bienvenida a mi casa. Esta clase grabada tiene como objetivo entender algunas ideas de la lección número uno que nosotros logramos ver en el libro, ¿ya? Bueno, lo primero, bienvenida a mi casa. Estamos en mi patio. Esta va a ser nuestro set de estudio y sala de clases por el día de hoy, ¿ya? A ver, tenemos que entender primero que cuando hablamos de renacimiento, de humanismo, no es que las cosas nazcan por obra y gracia del Espíritu Santo. Muy por el contrario, el humanismo y el renacimiento nacen por obra y gracia del humano. ¿Ya? Cuando hacemos esta línea, a nosotros en la historia nos encanta formar líneas y decir la línea de tiempo y que esta cosa empieza aquí y termina allá. La Edad Media, cuando pasa a ser Edad Moderna, no hay un hito específico. Si bien toda la línea de tiempo les van a mostrar a usted algún hito específico, tenemos que entender que estos procesos son amplios, largos, en su mayoría sociológicos, es decir, del estudio de la sociedad, de las sociedades, de los grupos humanos, de cómo va cambiando y va mutando la gente y la sociedad, lo cual nos permite a nosotros entender que una cosa cambió, ¿ya? Para nosotros entenderlo desde esa forma, tenemos que darnos cuenta que siempre a través del análisis de las sociedades tenemos que observar la política, la religión, el sistema económico, que son los que nos dan a nosotros el pie para entender cómo están funcionando las sociedades, ¿ya? Por lo tanto, en la Edad Media, vamos atrás, antes de lo que nosotros empezamos a pasar, en la Edad Media, todo estaba dictado por la iglesia. ¿Ya? Estaba dictada la educación, estaba dictada las leyes, todo lo decidía la iglesia. Y no solamente las leyes o la educación, sino que también la arquitectura y la ingeniería, que tiene que ver con la construcción de los edificios, al igual que el arte. Por lo tanto, todo lo que nosotros hablásemos de Edad Media estaba vinculado fundamentalmente con la religiosidad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ya? O sea, la que todos en cierta forma reconocemos a través del Papa. Ellos decían lo que era y lo que no era, y no se cuestionaba, ¿ya? Cuando se produce este como cambio de mentalidad de la sociedad, pasamos a hablar un poco de humanismo. Es decir, como tal cual dice la palabra, se refiere a que lo central deja de ser lo religioso y pasa a ser el humano. El ser per se existente, el humano, como centro del universo y del pensamiento en general. Cuando ocurre esto, eh, por ejemplo, la gente dejó de decir, oh, me levanto gracias a Dios. No, la gente no se levanta gracias a Dios. La gente se levanta gracias a que tú te cuidas, gracias a que tú haces deporte, comes bien, por lo tanto tienes un día más de vida porque tú te mantienes sano, no porque Dios te dé un día más de vida. ¿Entiendes la diferencia? Aquí no estamos cuestionando si es que tenemos fe o no tenemos fe, si la religión existe o no. Lo que se cuestiona en este cambio de modo de pensar tiene que ver con la idea de decir, bueno, ¿es realmente Dios el que genera las cosas? ¿O es el humano el que da pie para que las cosas sucedan? ¿Ya? Bajo esa idea, entonces tenemos esta idea del renacimiento y el humanismo. Eh, Chiquilla, bueno, les presento a mi perro, el que está ladrando de fondo, que se llama Jun, y a alguien le está ladrando, así que probablemente dentro de la grabación vuelva a ladrar de nuevo. Eh, bueno, estamos hablando de esta idea, el concepto del humanismo, que no solamente afecta a nivel de pensamiento, sino que ya nos afecta directamente en la filosofía. Cuando nosotros hablamos de filosofía, estamos entrando en una idea sumamente profunda, es decir, la filosofía lo es todo. El cómo empieza a pensar una persona hasta el cómo mueve totalmente su círculo cercano. Y esta filosofía nos lleva también a pensar de forma paralela con respecto a la idea del renacimiento. Porque tenemos por un lado el humanismo, la idea filosófica, la idea de las letras, la idea de la ciencia, en que el humano se hace responsable del mundo y de su vida. Y por otro lado tenemos el renacimiento. El renacimiento es la corriente artística. Como en cierta forma podríamos decir que el renacimiento es la expresión artística del humanismo, ¿ya? Porque se dan de forma prácticamente paralelas
Y estas dos permiten que la gente empiece a pensar distinto, a darle una vuelta de tuerca a lo que estamos pensando nosotros. Ahora, dentro de estas cosas empiezan a ocurrir algunos hitos importantes que permiten que esta filosofía, que este pensamiento, que este renacimiento del arte se empiece a expandir. Una de ellas es la imprenta. La imprenta como tal, ustedes la pueden reconocer por ejemplo en un periódico. Los periódicos de circulación nacional, ustedes ven que uno se pregunta cómo es que se imprimen tantos diarios al mismo tiempo. Bueno, en aquellos años no era una imagen de computador que nosotros podíamos mandar a una impresora y que ésta saliera y multicopiase un texto, sino que era una máquina que tenía como una plantilla de letras y esta al bajar inyectaba la tinta en el papel y permitía que los libros se construyeran de forma masiva. ¿Qué significa masivo? Así como para muchas personas. Imagínense que cuando la imprenta aún no existía, habían personas, específicamente clérigos, religiosos, sacerdotes, que se dedicaban a copiar libros a mano. Es decir, como, hoy yo quiero una Biblia. Perfecto, yo le hago una Biblia. Entonces la persona tomaba una Biblia y la miraba y empezaba a copiar de mano todo lo que estaba escrito en la Biblia. Como ustedes saben, la Biblia es un texto bastante largo, por lo tanto, imagínense cuánto tiempo se demoraba en crear una copia, ¿ya? Por lo tanto, la imprenta nos da la posibilidad de multicopiar y crear muchas Biblias al mismo tiempo, y rápidamente, y con un costo de efectivo de producción mucho más barato. Por lo tanto, la Biblia se masificó, pero también se masificaron las ideas del humanismo y el Renacimiento. Se masificó el pensamiento. Es como ustedes, o sea, si yo tuviera que mostrarle a ustedes información, yo les entrego un libro a cada uno de ustedes y cada una de ustedes va a tener la misma información. Ni una letra más, ni una letra menos. Y de eso se trata, que a ustedes les permita la masificación de una idea. Porque claro, en este punto estamos hablando de lo revolucionario que es cambiar la mentalidad de toda una sociedad. Y en ese punto, por supuesto que la imprenta juega un rol fundamental al permitir mover una idea a través de un texto, a través de un libro, multicopiado muchas veces, a moverlo no solamente dentro de Europa, sino que lo pueden expandir a todas partes del mundo. Ahora, eso por el lado de las letras, la filosofía. Sin embargo, podemos ver otros elementos como el desarrollo de la ciencia, dentro de ello la medicina fundamentalmente. La ciencia nos permite a nosotros entender cómo ocurren los fenómenos naturales. Eso ustedes lo saben a través de sus profesores de ciencia, ¿ya? Pero dentro de ello se crea un método que a nosotros nos permite estabilizar la idea y estabilizar los experimentos científicos. Eso se llama método científico. Ahora uno dice, bueno, ¿qué es un método? Un método es una forma organizada y ordenada en la cual yo puedo establecer una idea o un experimento. Entonces, permiso, ustedes saben que esto siempre lo hago de forma regular. Gracias. El método científico tiene que ver con el ensayo y error. Cuanto más veces yo produzca algo y ese algo tenga un mismo resultado, se va a convertir en ley. Por ejemplo, tengo la cuchara. Si yo suelto la cuchara, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que la cuchara se caiga. Y se cae. Yo la vuelvo a tomar y la cuchara se va a volver a caer. Yo la vuelvo a tomar y se va a volver a caer. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿qué va a pasar si yo suelto la cuchara? Lo más probable es que usted me va a decir se va a caer. ¿Por qué? Porque ya lo ha visto 3 veces que ocurre. Y esto, aunque a usted le parezca un poco sencillo, esto es un experimento. Es el método científico. Estoy revisando que un elemento en un experimento repetitivo vuelva a tener el mismo resultado. Ahora, como todo eso ocurre con todo el mundo, porque tengo esta cuchara, tengo esta piedra, tengo mi celular, el vaso, la taza, yo mismo, cuando estoy en altura, siempre voy a caer. Y es por ahí que el señor Newton determina que existe la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque es un método, a través del método científico y la ciencia moderna, él da cuenta de que no hay otra forma que pueda suceder. Siempre las cosas van a caer. Y eso es llamado ley de gravedad. Y así sucesivamente hay un montón de otros experimentos que, si bien pueden haber
diferencias menores en cuanto a las condiciones que se dan, son cosas que en la generalidad sabemos. Por ejemplo, que el agua hierve a los 100 grados Celsius. Es decir, lo probamos tantas veces que ahora es un conocimiento sabido. Y al ser un conocimiento sabido, además, yo lo puedo masificar. Aquí es donde se une toda esta idea y uno dice así como, oh, claro, es así como esto sucede. Imagínense que antiguamente, si una persona fallecía por un resfrío o por una neumonía, simplemente fallecía, y fallecía porque Dios quería, porque las cosas son así y no había nada que hacer. Sin embargo, con la ciencia moderna y el método científico permitimos entender que las enfermedades, por ejemplo un resfrío, es un virus, al igual que el coronavirus, ¿ya? Es un virus que va a vivir en tu cuerpo y que no hay ningún medicamento en sí que pueda matar el virus, sino que lo único que puedes hacer es que tu cuerpo aguante el virus, lo resista y que te hagas inmune a él, o que pueda el virus pasar en su ciclo de 14 días y puedes volver a la normalidad. Cuando ocurre eso y entendemos el concepto y la idea de un virus como una enfermedad y no como un total o un porque Dios quiso, empezamos a entender a la ciencia moderna y a la medicina cómo esta nos ayuda a nosotros a mejorar. Entonces lo primero es que ya cuestionamos a Dios como un ser absoluto que nos dice que por Él vives o mueres, sino que ahora hay medicina que también te permite a ti decir, oh, wow, puedo resistirme a morir a través de la medicina, por un lado. Ahora, todo este conocimiento yo también lo puedo masificar, lo puedo mandar a miles de personas y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Aprendí esto. ¿A través de qué? De la imprenta, a través de los libros. Y con eso yo masifiqué una información que es fundamental para poder entenderla. De ahí en adelante, chiquillas, nosotros empezamos a tener la base de una conceptualización que empieza a cuestionar todo un mundo. Porque en el punto en que tú cuestionas a Dios, y aquí es donde empieza el resto de las clases, en el punto en que tú cuestionas a Dios, también cuestionas a tu rey, porque recuerden que los reyes están en su puesto por el derecho divino, es decir, Dios puso a los reyes en su puesto. Y si yo cuestiono a Dios, también cuestiono al rey. Y si yo cuestiono al rey, cuestiono el sistema político. Y si cuestiono el sistema político, también cuestiono el sistema económico. Todo se empezó a desmoronar en este punto de la historia. Y es aquí, en este punto de inflexión importante, en que hacemos esta modificación, el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, es cuando da el pie absoluto para crear una nueva Europa que, como sabemos, en un futuro bastante cercano, nos comandará a nosotros en el punto de la invasión española a América y nos va a decir, oh wow, todo lo que traen ellos de Europa es lo que nosotros somos acá en América. Eso, chiquillas, cualquier duda que puedan tener, me pueden escribir a través de mi WhatsApp, me pueden enviar un correo electrónico, las que lo usen. Espero que todas estén bien y cuídense mucho. Ya les voy a estar enviando el próximo trabajo, que va a ser obviamente a través del libro, y voy a esperar que se pongan un poquito más las pilas, chiquillas, con el tema de los trabajos cuando los solicito, como disertaciones u otras cosas, ¿ya? Chao, chiquillas, que estén bien, un agrado tenerlas en mi casa. Chao.